Gracias por acompañarnos a su programa Horizonte Productivo. Hoy con un programa especial. Vamos a hablar sobre el fideicomiso y dentro de este producto, cuáles son sus bondades. Para eso, el día de hoy hemos invitado a una de las firmas más prestigiosas en negocios fiduciarios del Ecuador, que precisamente está cumpliendo un aniversario de 20 años de existencia en el medio ecuatoriano. Me refiero a Genera Trust y hoy nos acompaña su presidente ejecutivo, Francisco Nogué, a quien doy la más cordial bienvenida. Juan Carlos, muchas gracias, amigos. Buenos días. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Nosotros queremos trasladarle a nuestra audiencia cuál es el propósito, cuál es el contenido, cuál es la importancia que tiene el negocio fiduciario en el Ecuador en general y en particular entender en esta herramienta dónde más se utiliza, en qué tipo de espacio, en el tema inmobiliario, en el tema sucesorio. Coméntanos un poco sobre el tema fiduciario. Por supuesto, Juan Carlos, con mucho gusto. Yo creo que podemos enfocarnos por generar mayor interés en la audiencia respecto del fideicomiso inmobiliario. Antes de eso, si me permiten una brevísima digresión, ¿qué es el fideicomiso? Porque esta es una palabra que puede generar confusión, aunque en el fondo es algo muy simple. Lo que significa es algo muy simple y es nada más que un servicio, una gestión que realiza una empresa calificada por el Estado para administrar bienes ajenos. Pero esa administración está reglada por una serie de normas de carácter jurídico protectivas. ¿Qué quiere decir esto? Que establecen un protocolo por el cual debe regirse la administradora, la fiduciaria. Y el objetivo de esa administración tiene básicamente que ver con las instrucciones que le da el cliente. Eso como un concepto pues muy breve, Juan Carlos, muy rápido, muy sencillo, pero para ambientarnos en lo que es el fideicomiso. Tradicionalmente, Francisco, hemos hablado de la hipoteca, por ejemplo, como una forma de garantizar obligaciones, por ejemplo, ante la banca. Se constituye una hipoteca, se la deja en garantía, si mañana se incumple hay una ejecución de hipoteca, o en su defecto, si mañana se quiere hacer un proyecto inmobiliario, se pone en garantía el terreno donde se desarrolla el proyecto y el día de mañana pues el mismo se ejecuta. Sin embargo, hoy en día lo contemporáneo es constituir un fideicomiso para garantizar negocios inmobiliarios. ¿Cómo opera esa figura y cómo las personas que quieren promover un proyecto inmobiliario pueden sentirse seguros de que realmente ese es un esquema válido? Tu punto de vista o la aproximación que quieres darle al tema me parece tremendamente interesante. Y cuando hablamos de garantía, por lo general el público piensa que es para afianzar o, valga la redundancia, garantizar el pago de un crédito. Pero el término garantía es muchísimo más amplio y este tiene que ver en que haya alguien que esté viendo que las cosas se cumplan, que los intereses de las partes, que en muchos casos son contrarios, puedan tener un curso apropiado. Y en el punto específico del fideicomiso inmobiliario, la garantía o el respaldo que brinda esta figura es tanto para los compradores cuanto para los que financian, como para el promotor y constructor. Porque en este caso lo que se busca es la intervención de un tercero independiente y profesional que es la administradora fiduciaria, que tiene la función de administrar los recursos que provengan de los promitentes compradores, de los financistas, de los inversionistas, del dueño del terreno, y de manera que básicamente los fondos sean utilizados única y exclusivamente en la construcción. Esta garantía, ojo, tenemos que situarnos en la realidad, no es que implica que si el proyecto se ofreció 18 meses, no demore 24, porque hay una serie de factores exógenos como el tiempo que se demoran los permisos, una serie de elementos que no dependen del constructor ni de los que financian la construcción, pero lo que sí se garantiza es que el proyecto llega a su fin, que el proyecto, los fondos que se utilizan en el proyecto, que como dijimos hace un rato tienen diversas fuentes, sea porque hay un financiamiento bancario, sea porque hay un inversionista que aporta sus recursos
como una opción de negocio lícita para él, o como también para los bancos que prestan los recursos. Para todas esas intervinientes, el fideicomiso es un mecanismo que garantiza la eficacia y el buen uso de los recursos. Los proyectos inmobiliarios, Francisco, tienen un punto de equilibrio. Así lo hemos visto, punto de equilibrio financiero, punto de equilibrio legal. Correcto. Y la fiduciaria tiene la obligación de velar porque ese punto de equilibrio se cumpla para el inicio de un proyecto. Te pregunto primero cómo opera ese punto de equilibrio y segundo, ¿quién controla que la fiduciaria haga las cosas debidamente? Sí. Partamos de la primera parte de tu pregunta, Juan Carlos. Y para el público, ¿qué es esto del punto de equilibrio? Porque esto es un término pues bastante conocido o muy común para quienes están en el ámbito financiero e incluso pues evidentemente en el constructivo. Pero básicamente para que un proyecto sea viable, y en este caso un proyecto inmobiliario, se requiere que se cumplan ciertos requisitos. Hablemos, por ejemplo, de la parte legal. ¿Qué quiere decir esto? Que el municipio respectivo haya dado los permisos, que no existan prohibiciones de enajenar, que se cumplan las reglas ambientales. Eso es un elemento esencial para que el proyecto pueda ejecutarse, la parte legal. Pero por el otro lado tenemos también la parte financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto, sea porque hay un aportante, un inversionista, o porque hay líneas de crédito aprobadas, el proyecto es financieramente viable, se va a poder concluir. Y tenemos el tercer elemento, no menos importante, que es el de las preventas, de las ventas en plano. ¿Esto qué quiere decir? Que el proyecto no puede arrancar si no se han cumplido un mínimo indispensable de ventas en plano, de promesas de compra-venta, que garanticen que al menos los costos directos estén cubiertos, de suerte que el proyecto pueda ser financiera y materialmente viable. Si se cumplen estos tres supuestos, en ese momento la fiduciaria da paso a que se puedan utilizar los recursos de los promitentes compradores que le han sido confiados a la fiduciaria y que están depositados en las cuentas del fideicomiso, cuentas a las que el promotor y el constructor no tienen acceso. Y en cuanto al organismo de control, ¿quién controla a la fiduciaria que cumpla precisamente con las instrucciones que se le ha impartido? Por supuesto, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a través de la Intendencia Nacional de Mercado de Valores y de dependencias específicas, son aquellas que, por un lado, autorizan el funcionamiento de las fiduciarias, vigilan que éstas cumplan parámetros de carácter técnico, patrimonial, de solvencia profesional, y al mismo tiempo hacen un control de todo el proceso, tanto de la empresa como en este caso de los inmobiliarios o de aquellos fideicomisos que tienen que ver con fondos públicos. Por ejemplo, una titularización, un fondo colectivo, un fondo administrado. La superintendencia tiene vigilancia directa sobre todos los procesos para que se garantice que la fiduciaria o administradora de fondos y fideicomisos, como también se nos llama, cumplan efectivamente y a toda cabalidad el rol que por ley les ha sido asignado. Te doy un caso. Yo tengo un patrimonio y ese patrimonio lo quiero utilizar, por ejemplo, un terreno para desarrollar un proyecto inmobiliario. Ese patrimonio yo lo aporto a un fideicomiso y esto se vuelve un patrimonio autónomo. ¿Qué significa esa autonomía de patrimonio? ¿Qué funciona legalmente? ¿Qué en la práctica sucede? Perfecto, Juan Carlos. Y esto creo que es muy pertinente para explicar que en esto subyace una de las medulares importancias de la industria fiduciaria, el patrimonio autónomo. ¿Cómo yo le doy seguridad, por ejemplo, a quien pone un terreno para ejecutar un proyecto, pero a su vez quiere asociarse con alguien que va a construir? Y a su vez estas dos partes deciden que van a requerir fondos y que va a haber un tercero que va a colocar sus recursos. ¿Cómo podemos nosotros garantizar que las tres partes, sus derechos sean respetadas? Por eso se recurre a la figura fiduciaria. ¿Y qué es lo que hacen estas tres personas? El uno aporta el terreno, el otro aporta recursos, el otro se compromete profesionalmente o también aporta recursos, aporta planos, estudios, su know-how profesional.
Y con ese aporte, porque cuando hablamos de aporte hablamos de transferencia. ¿A quién se transfiere? Se transfiere a la fiduciaria para la constitución de un fideicomiso. La fiduciaria en este caso, igual que el gerente de una compañía, tiene la obligación de gestionar, representar un patrimonio de terceros que está sujeto a un protocolo o reglas muy específicas y estrictas. Esto quiere decir que aunque aparentemente el fiduciario pueda lucir propietario, aunque aparentemente el fiduciario sea un gerente de un patrimonio, sin embargo, las limitaciones son bien claras, tanto en cuanto al ámbito de acción, esto es, el propósito que anima a las partes que lo contrataron, por un lado, y por el otro, en lo que se refiere a las instrucciones que están establecidas en el contrato. En cierta manera, menos formal, ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica la gente cree que los contratos deben tener 1 o 2 páginas y cuando van a requerir a los servicios de una fiduciaria se encuentran que los contratos tienen 40 y hay a veces quejas de que por qué son tan voluminosos. ¿Y por qué lo son en realidad? Porque son muy pormenorizados en cuáles son los derechos y obligaciones de las partes. ¿En qué debe ceñirse la fiduciaria respecto de su labor? ¿Qué vamos a hacer con el patrimonio que le han encomendado? ¿Cómo debe administrar ese patrimonio? Entonces son contratos que tratan de que las partes dejen muy claras las reglas del juego, por decirlo de alguna manera, y que los proyectos estén plenamente identificados en ese contrato. Francisco, pero pareciera que cuando yo entonces doy mi propiedad y la cedo a ese patrimonio autónomo para un proyecto, yo ya no tengo control y que la fiduciaria simplemente decidirá lo que corresponda, o yo estoy de alguna manera involucrado a través de algún comité en las decisiones que se puedan tomar. A ver, el cliente de la fiduciaria está totalmente involucrado y el nivel de esa participación o involucramiento lo decide el propio cliente. La fiduciaria no es que es una administradora que hace las cosas como una dictadora a su real y gana voluntad, sino está sometida y es más, digamos así, una especie de secretaria, alguien que ejecuta las instrucciones de los clientes. Eso sí, la ley nos asigna el rol de buen padre de familia y que en la práctica nosotros sí podemos poner un alto cuando, por ejemplo, nuestros clientes quieran dar instrucciones que atenten contra el objeto del negocio, que atenten con el desarrollo del proyecto o que impliquen disposición de bienes que no le corresponden. Pero en términos generales el cliente está totalmente involucrado, sea directamente a través de, como decías tú, Juan Carlos, comités u órganos en los cuales se toman decisiones y en la que la fiduciaria tiene voz, pero no tiene voto porque son los clientes quienes resuelven qué es lo que hay que hacer, en donde confluyen partes técnicas, asesoras, fiscalizadores, constructores, y por el otro lado, pues evidentemente la ley es bastante moderna y muy clara respecto de cuáles son las obligaciones de la fiduciaria con sus clientes y cuáles los derechos de estos respecto a la información que le pueden requerir. Francisco, hablabas de la responsabilidad de un buen padre de familia. La representación legal del fideicomiso es mi primera pregunta. ¿Quién la tiene? Por una parte, ¿quién representa este patrimonio autónomo? Y en segundo lugar, ¿quién es responsable de la parte tributaria, contratación, temas laborales? Es decir, todo aquello que comprenda en un momento, por ejemplo, un fideicomiso inmobiliario donde te ceden totalmente estas responsabilidades. Claro, ahí tú hablas ya de un modelo de negocio, pero tu cuestionamiento, tu pregunta es tremendamente oportuna porque aquí estás tú dejando en claro de manera indirecta qué es lo que hace una fiduciaria. El fiduciario es, como dije hace un momento, tomando como ejemplo un gerente. El gerente representa, en este caso, el patrimonio fiduciario que tiene unas reglas de manejo que implica, por otra parte, contrataciones. La contratación del fiscalizador, la contratación del constructor, la contratación y pago de los servicios, por ejemplo, dependiendo del tipo de construcción del que estemos hablando. Supongamos que es un edificio, hay que contratar los ascensores. La fiduciaria ejecuta todas esas labores de carácter administrativo operativos que involucran evidentemente la representación y firma de ese patrimonio que actúa comercialmente como en otros casos lo haría una sociedad.
Una gran responsabilidad de parte de la fiduciaria y por eso entiendo los controles también de la Superintendencia Correcto. de Compañías, sobre todo para darle transparencia al negocio inmobiliario y esta modalidad que día a día se vuelve mucho más frecuente por la seguridad que conlleva de fideicomisos inmobiliarios. Pero te hago ahora otra pregunta y vamos, en esta ocasión vamos a extender el programa por la importancia de la temática. No quisiera dejar temas sueltos. En el tema de la seguridad y de la certeza del promitente comprador, ¿la fiduciaria hace algún tipo de diligencia de conocimiento debido? ¿Asume algún tipo de responsabilidad ahora que tenemos la UAFE, controles de los bancos, controles de autoridades sobre quienes pudieran estar comprando y si no estuvieran incursos en algún tipo de situación irregular? ¿Hay algún tipo de responsabilidad o control de parte de la fiduciaria? Claro, la fiduciaria es un agente regulado. ¿Regulado por quiénes? Tanto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, como también por la UAFE. Como regulado de la UAFE y obligado por ley a hacer la debida diligencia, esto es, conocer a sus clientes, la normativa que existe exige que bancos, casas de valores, administradoras de fondos, aseguradoras, vendedoras de autos, promotoras inmobiliarias, realicen un análisis, un estudio de la capacidad económica de los clientes, esto es, van a poder cumplir los compromisos que están asumiendo en el contrato de compraventa o promesa de compraventa, situándonos en el caso que hoy estamos platicando. Y por otro lado, no solamente su capacidad económica, sino también el origen lícito de los fondos. Entonces, efectivamente, la fiduciaria tiene esa responsabilidad de validar que quienes se vinculan a un proyecto inmobiliario tengan una actividad lícita y un origen lícito de los fondos con los que van a pagar las unidades. Esa responsabilidad de la fiduciaria, Francisco, entonces también lo lleva a ser dentro del patrimonio autónomo y con la representación legal de ese fideicomiso en particular que tienen, el responsable de firmar la hipoteca que se constituya, por ejemplo, con una entidad para apalancar el proyecto, la responsabilidad de firmar todos los contratos, promesa de venta, compraventa e inclusive llegar a la liquidación del fideicomiso. Correcto. A ver, esto se hace de manera siempre en búsqueda de la mayor de las eficiencias. En algunos casos la fiduciaria tiene roles directos y en otros casos, evidentemente, por ejemplo, dependiendo del tamaño del proyecto, incluso se hacen contrataciones de entidades profesionales que apoyen a la fiduciaria, que coadyuven a que el propósito del negocio sea manejado de manera más eficiente. En esencia, la fiduciaria sí tiene la responsabilidad de la suscripción de los contratos y dependiendo del género del modelo de negocio, evidentemente esta será muy amplia o en algunos casos la ley faculta que la fiduciaria recurra a soportes técnicos calificados para poder desarrollar el mandato que le han dado a sus clientes de una manera mucho más eficiente. Para todas las partes que están en el negocio fiduciario, el comprador, el promitente comprador, la parte tributaria, la parte de control de la Superintendencia de Compañía, el promotor, el que aporta el terreno, el fideicomiso definitivamente se convierte en un instrumento que da una seguridad y certeza en el tiempo, de que si las cosas se van a dar adecuadamente con todos los mecanismos que se hayan propuesto en el mismo contrato fiduciario. Yo quiero agradecerte, Francisco, la gentileza de habernos acompañado en este tema donde revelamos un instrumento como el fideicomiso, en este caso el inmobiliario, administrado, por ejemplo, por Generatros, que es una de las empresas con mayor manejo de patrimonio inmobiliario del país, donde encontramos la importancia de lo que ustedes realizan. Si quisieras acotar algo más. No, Juan Carlos, agradecerte y ojalá que hayamos contribuido en el público un mayor conocimiento de lo que hacen las fiduciarias. Esta es una actividad, si se quiere, relativamente joven, data sus orígenes 94-95. Evidentemente han habido una serie de circunstancias en el país que no han permitido que la industria se desarrolle al nivel de lo que, por ejemplo, contribuye Colombia, México, Perú, en donde grandes obras de infraestructura, programas de desarrollo que han generado
mucha potencialidad, tanto en materia de empleo, de desarrollo social, de generación de electricidad, en fin, la infraestructura que países como los nuestros requieren para el desarrollo. Y el fideicomiso ha sido un aliado importantísimo. Ojalá que aquí en Ecuador tengamos la oportunidad a futuro de poder implementar todas las herramientas que existen en la ley, pero por diferentes circunstancias todavía no las hemos aplicado a la saciedad. Gracias por acompañarnos a su programa Horizonte Productivo. Este programa es auspiciado por Casinelli Abogados, Genera Trust, Halil Brokers S.A., Bugatti, Cemedic, Riviera Fund for All, Andersen.